De que todos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Este tema se llama un sacrificio agradable y limpio para Dios. Amén. Gloria a Dios. Como ya lo hemos repetido en otras ocasiones, muchos de los que estamos aquí ya sabemos nuestro ministerio en el Señor. Amén. ¿Cuál es ese ministerio en el Señor? De cada uno de nosotros en particular. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Y tenemos ese ministerio. Todos tenemos ese ministerio. Amén. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero debemos de darnos cuenta, hermanos, algo muy importante. ¿Cómo debemos de presentar nuestro sacrificio a Dios? Un sacrificio santo, un sacrificio limpio delante de Dios. Un sacrificio que sea acepto para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque del primer sacrificio que se agrada al Señor, ¿saben cuál es? ¿Cuántos saben? Vamos a leer Romanos 12:1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer sacrificio que nosotros debemos de presentar delante de Dios, ¿cuál es, hermanos? Es nuestra vida. Nuestra vida, hermanos. Amén. Antes que presentar un sacrificio a lo mejor de ofrenda, antes que presentar cualquier sacrificio de participar en algo o de dar algo, primero debe de ser agradable. El primer sacrificio que es, ¿qué? Es nuestra vida, hermanos. Y hoy vamos a aprender qué es lo que es presentar ese sacrificio santo delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay gente que tiene rencor, tiene odio, que menosprecia a la gente, es altiva, es soberbia. Y cuando nosotros llegamos de esa manera a Dios, hermanos, así la persona puede traer su mejor ofrenda en dinero. No sirve. No sirve, hermanos. Porque lo primero que debemos de presentar delante de Dios es nuestra vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 3 al versículo 8.
Amén. Amén. Fíjense qué maravilloso es esto. Qué hermoso lo que Dios nos dice. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿a qué? Abel. ¿Qué es lo primero que ve el Señor? El primer sacrificio, la primera ofrenda que ve el Señor es nuestra vida. Es nuestra vida primero. Amén. Cuando una persona presenta su vida, hermano, después la ofrenda que dé va a ser acepta. Amén. Dice, pero no miró con agrado a Caín. ¿Qué fue lo primero que vio en Caín? A la persona fue a la que vio primero. No vio a Caín con agrado. Y si no ve a Caín con agrado, menos la ofrenda, hermanos. Es en vano. Es en vano presentar una ofrenda, un sacrificio al Señor, si nosotros no le estamos agradando al Señor. Dice, y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y se decayó su semblante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y el corazón alegre es cuando Cristo está en tu corazón. Y cuando Cristo gobierna tu corazón hay paz, hay tranquilidad. No tienes nada contra nadie, hermano. Amén. Si una persona te ofende, cuando tú eres maduro eres capaz de perdonarlo en el mismo instante y no tener nada, hermanos. Amén. Pero la gente cuando tiene algo en su corazón, le está moviendo, quiere decir que está mal. Amén. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de la oración, hermanos. Amén. Si hay algo que nos aflige, algo que nos está estorbando, lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué es? Orar. Es una gran diferencia, hermanos. Yo me acuerdo que yo pasé, por ejemplo, por el hospital, y fueron momentos muy difíciles cuando me hicieron una cirugía, pero no conocía a Dios, hermanos. Y ahora que lo conozco, cuando paso alguna situación es totalmente diferente, porque tengo a quien clamarle, a quien buscar. Amén. Entonces dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Dice la palabra de Dios, se les dijo, no mataréis. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de asesinato, de homicidio. Y sabéis que ningún homicida tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Dice, airaos, pero no pequéis, no pequéis. O sea, ¿qué quiere decir? Hermanos, tenemos que venir aquí delante de Dios con las manos limpias, con el corazón limpio. Sino, ¿qué clase de sacrificio le vamos a presentar a Dios? Si no viene el corazón limpio, si traemos rencor, si traemos envidia, si traemos coraje contra alguien, ¿qué sacrificio estamos presentando? Porque lo primero que ve el Señor, ¿qué es? Es nuestra vida, hermanos. Es nuestra vida. El primer sacrificio que presentamos dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces nosotros somos los primeros que debemos de presentarnos como un sacrificio delante de Dios. Amén. Y no puede haber algo sucio en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchos no lo saben. No lo saben, pero espiritualmente, hermanos,
nosotros estamos subiendo al monte de Jehová ahorita mismo. Amén. Gloria a Dios. Ahorita mismo estamos delante de Dios. Amén. Y la Biblia dice que ninguna cosa inmunda puede estar delante de su presencia. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra mente de malos pensamientos, cosas que estén ahí arraigadas, guardadas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? La Biblia dice que nos debemos examinar nosotros mismos. No es necesario que alguien te esté juzgando, tú mismo, porque va a llegar un nivel de madurez en tu vida espiritual donde tú mismo tienes que empezar a corregir lo que hay dentro de tu vida, a reconocer lo que está mal dentro de ti y a pedirle ayuda a Dios. Dios, aquí estoy, mira, la estoy regando en esto, yo lo sé, tu palabra lo dice, Señor, ayúdame. Amén. Y ahorita vamos a ver algunas características acerca de esto. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 10 al versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo del 10 al versículo 18, hermanos. Gloria al Rey. Qué maravilloso es nuestro Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Amén. Fíjense. Dice aquí, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a venir delante de Dios y de nuestra boca va a salir bendición? ¿Y cómo vamos a salir allá afuera y de nuestra boca va a salir maldición, hermanos? Amén. No puede ser así. Dice aquí, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Eso qué es? Es una persona tibia. Amén. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Dios te prefiere frío o caliente. Amén. Fíjate cómo dice. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero vean, aquí viene la parte importante. Esta parte es muy importante, porque ahí es donde nosotros podemos examinarnos. Pero si tenéis celos amargos, amén, que empieza a celar a las demás personas, empieza a sentir celo dentro de su corazón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿por qué? Porque cuando una persona está mal, quiere estar contendiendo, quiere estar hablando mal de la gente a espaldas de ella. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No procede de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el mismo diablo se sabe la palabra de Dios, pero eso no lo hace salvo. La Biblia dice que Él es rey de los soberbios. ¿Sí? De los soberbios. Una persona soberbia es aquella que no reconoce su error. Y así es el diablo, él nunca va a reconocer. Y dice aquí, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando la gente se siente perturbada, ¿por qué se siente perturbada? Porque hay algo mal dentro de él. ¿Sí?
Cuando la gente tiene algo en su corazón, es porque hay una perturbación, hermanos. Cuando se siente incómodo, cuando una persona se siente incómoda, le mueve todo dentro de la persona. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Amén. La verdadera sabiduría que proviene de Dios siempre trae paz. Amable. Amén. Siempre es amable con todos. Benigna, o sea, buena. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si tenemos que fingir que somos buenos, ya estamos mal. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, hermanos. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice que ¿quién subirá al monte de Jehová? Vamos a leer Salmos 24 del 3 al 5. Salmos 24 del 3 al 5. Amén. Fíjense cómo dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos subiendo al monte de Jehová. Espiritualmente estamos subiendo. Y para poder subir a este monte necesitamos llevar las manos limpias. El corazón, ¿cómo? Limpio. Cuando hay rencor, cuando hay enojo contra alguien, cuando hay falta de perdón, eso es llevar un corazón sucio delante de... Ay, ese hermano me cae bien gordo, está sucio su corazón. Ay, no, ese no lo soporto, no la soporto. Eso es tener un corazón sucio. Muchas de las veces hay gente que dice, no, esta persona a mí no me cae. No lo conoce. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, no andamos por sentires, andamos por fe. Y aunque la persona fuere mala, la Biblia dice, ama a tu enemigo, ora por él. En ninguna parte de la Biblia nos dice, no, pues tú odia a tu enemigo, pelea contra él. Enójate con él, guárdale rencor, guárdale coraje, velo mal cuando te vea. Es más, ignóralo cuando pase al lado de ti. ¿Verdad que no dice eso? No. Dice la palabra de Dios que si nosotros solamente saludamos a la gente que nos saluda, ¿qué de bien estamos haciendo? No, hermanos. Entonces, esa es la parte más difícil, hermanos. Entonces, esto que estamos aprendiendo el día de hoy es porque todos nosotros somos sacerdotes y debemos de venir a presentar un sacrificio agradable a Dios. Y ese sacrificio, hermanos, el primer sacrificio que vamos a presentar después de nuestra alabanza, después de nuestros cantos a Dios, después de nuestra oración, es nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, ese es el sacrificio. Aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Tú ya tienes que venir de tu casa, Señor, perdóname. Gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad. Limpio para venirte a presentar delante
del Rey. Amén. Eso es lo que Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque cuando hay pelea, cuando hay discusión, cuando nuestro corazón no está bien, hermanos, muchas de las veces, hermanos, tristemente, dolorosamente, a veces se ve reflejado hasta en nosotros mismos, hermanos, en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo. Se refleja, hermanos, lo que hay dentro de nosotros, se hace visible. Por eso la Biblia dice, limpia lo de dentro y lo de fuera también será limpio. Muchas de las enfermedades, se los he dicho en algunas ocasiones, vienen de adentro, de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y si eso se limpia, vamos a ser sanos completamente. Vamos a leer aquí Números 16 del 1 al 50. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, vamos a leer del 16, del versículo 1. No quedará subirse la pequeñita, ya les van a dar unos dulcecitos, hermano. No le va a tocar dulce entonces. Sí, hermano, por favor. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliac, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Sí? Otra persona ya quería tomar el control de ahí, ya empezó la contención, empezaron los problemas porque ya quería mandar otra persona, quería tomar el control, y a eso no le agrada a nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que las autoridades que hay son puestas por Él. Él quita y pone reyes. Amén. Él tiene todo el poder. Dice: y habló Core y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Amén. Imagínate cómo este hombre se atrevió a hablar, ¿no? Él creía que estaba hablando de parte de Dios, pero no se daba cuenta que desde el momento en el que ya tenía contención contra Moisés, ya estaba mal. Porque Moisés, dice la palabra de Dios, que era el hombre más manso sobre la tierra, hermanos, imagínense. Diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y dijo más Moisés a Core: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrar? ¿Por qué? Porque Dios nos acercó a todos nosotros como sacerdotes. Dice: ¿les es poco
que todos nosotros hayamos sido llamados para ser sacerdotes de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere más. Dice, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Amén. ¿Por qué? Porque toda la obra que se lleva a cabo, ¿de quién es, hermanos? Es de Dios, no es del hombre. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que os hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, o sea, con autoridad. Estaba diciendo, no, es que tú ya te estás enseñoreando, tú ya no estás mandando de mal, le decían a Moisés, pero eso no era verdad, porque todo lo que hablaba Moisés, lo hablaba de parte de quién, hermanos, de Dios, hermanos, no lo hablaba por sí mismo, sino que lo hablaba porque Dios lo mandaba. Pero eso es para que nos demos cuenta, hermanos, que no solamente en este tiempo hay incredulidad, sino que también en el pasado hubo, porque todo lo que se ha escrito es un ejemplo, amén, para todos nosotros. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo, no mires a su ofrenda, ni aun a su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Amén. Entonces, ¿por qué dijo esto Moisés? Por sus acciones, hermanos. Por sus acciones. Y él le decía, no, pues no mires a su ofrenda, ve sus acciones. Después dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incienso. O sea, el incienso es representación de la oración. 250 incensarios tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, pues, yo puedo hacer lo mismo que él hace. Yo puedo orar. Yo puedo predicar. Yo lo puedo hacer. Pero no es así, porque eso no lo decide el hombre, lo decide Dios. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, tenía una forma de palabra Coré que arrastró a muchos con ellos. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Core, y Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, y Datán
y de Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Amén. Porque ellos creían que lo que él hacía, lo hacía por él, porque a lo mejor se le venía a la mente lo que tenía que hacer, que él de su propio corazón, pero no, todo lo que hacía venía de parte de Dios, hermanos. Amén. Y a veces, hermano, muchas de las veces, ¿qué va a pasar, hermanos? Ustedes saben qué multitudes de personas seguían a Jesús. Muchísima gente seguía a Jesús. Pero al final, ¿saben cuántas personas se quedaron con él? 11 quedaron con él. Amén. Pero es porque a veces, muchas de las veces, hermanos, los que nos quedamos son los que Dios va a preparar. Amén. Es como en el tiempo de este varón que solamente quedó con 300 hombres. Los iba probando, y iban saliendo y solamente permanecieron con él 300 hombres de Gedeón. Amén. Y por medio de esos 300 hombres dice que Dios da gran victoria. Amén. Nosotros no debemos de mirar muchas de las veces alrededor. No, debemos de seguir hasta el final. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Hasta que Dios termine su obra con nosotros. Fíjense lo que dice aquí: si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas. O sea, cuando dice a sus casas es a su familia, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Es como cuando la palabra de Dios también habla de que los hijos de Aarón metieron fuego extraño, fuego que Dios no les mandó jamás. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, hermano, lo debemos de hacer conforme a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queramos, eso es meter un fuego extraño. Como les decía, si nosotros no limpiamos nuestro corazón, que es lo que realmente Dios quiere de nosotros, hermanos, no estamos presentando una ofrenda agradable a Dios, hermanos. Y tenemos que presentar esa ofrenda agradable delante de nuestro Dios. Amén. No es de que ya seas perfecto. No, a Dios lo que quiere, hermano, es que tú reconozcas quién eres delante de Él. Amén.
Porque no va a ser con tus fuerzas, va a ser con las fuerzas de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es presentar el incienso, porque hay una unción. El sacerdote Aarón y sus hijos fueron ungidos para ser sacerdotes, hermanos. Amén. No es como que se pusieron solos, no. Debe de haber una unción. ¿Por qué? Porque es peligroso. Incluso el apóstol Pablo tenía temor. Dice que él predicaba con temor y con temblor cuando estaba en el altar, hermanos. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían miedo. Dice que les ponían unas campanillas cuando entraban al lugar santísimo, porque cuando ya no se escuchaba esa campanilla es porque ese sacerdote ya estaba muerto, hermanos. No, literalmente, en ese tiempo era literalmente, caían fulminados, como ahorita la parte que leímos, la tierra se abrió y dice que descendieron vivos al infierno, hermanos, para que entiendamos lo que estamos hablando. Al mismo infierno descendieron vivos, hermanos. Esa fue una parte muy... Sí, porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Él estableció leyes, preceptos, para que ninguno haga lo que quiera, sino que hagamos ¿qué? La voluntad de Dios, hermanos. Amén. Por eso dice, te prefiero frío o caliente. El ser caliente, él quiere decir que tenemos que hacer las cosas como Él las manda en su palabra. El ser tibio es cuando la gente hace las cosas a su parecer. Yo creo que así está bien, aunque no tenga respaldo de Dios. Y eso es lo complicado, lo malo. No, debemos de hacer las cosas bien. Si lo vamos a hacer, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. No puedes cuestionar la palabra. El que cuestiona la palabra, cuestiona a Dios, hermano. ¿Seremos más sabios que Él? ¿Verdad? Dice aquí, y Aarón se acercó, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros actuamos mal, ¿saben qué viene después? La consecuencia. Y siempre hay que buscar a quién culpar. ¿Y contra quién se fueron? Contra Moisés. No, es que tú tienes la culpa, dice. Es que tú no nos dijiste. Como así puede pasar también aquí. No, es que el pastor no me explicó. No, sí les explicamos todo el tiempo. Por eso la Biblia dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la obstinación y como ídolos e idolatría es la rebelión. Por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que estamos escuchando. Porque la palabra de Dios dice que de lo que escuchamos, Dios nos va a demandar. Dios va a demandar lo que escuchamos, lo que sabemos, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Dice aquí, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión,
y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Es el trabajo de la burra de Balaam. Cuando la burra de Balaam caminaba para un lado, para que no mataran a Balaam, ¿saben lo que hacía Balaam? ¿Cuándo saben? La golpeaba a la burra. Y esa burra son los siervos de Dios, hermanos. Representa a los siervos de Dios que cuando nosotros hablamos lo bueno, lo recto, lo justo, lo que Dios está hablando, hermano, en vez de recibir alabanza, en vez de recibimos azote, hermanos. Recibimos azote, ¿verdad? Y eso es, aquí está la vida de Moisés y de Aarón, porque ¿sabes lo que pedía él? Misericordia, hermanos. Cuando Dios dijo eso, Señor, empezaban a interceder por el pueblo, porque ese es el trabajo de nosotros, interceder por el pueblo para que el pueblo no perezca. Amén. Ese es nuestro trabajo. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, haz sacrificio, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo. ¿Qué es ese incensario, hermanos? ¿Cuántos saben cuál es? ¿Qué representa el incensario en estos días? Es la oración, hermano. Toma la oración. Toma la oración y empieza a interceder por el pueblo. Dice: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, porque dice: yo busqué en toda la tierra quien se pusiese a la brecha, pero no hallé, dice. Amén. Esto es ponerse a la brecha. Dice que él se puso entre los muertos y los vivos, como si él, imagínense, Dios está haciendo matazón y tú vas y te pones ahí. La palabra de Dios dice que no hay mayor amor que el amigo ponga su vida por sus amigos. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y muchas de las veces Moisés puso su vida por el pueblo. Cuando Dios lo quería destruir, en una de las ocasiones le dijo: ráeme de tu libro, bórrame de tu libro. Pero no lo hagas, Señor. Acuérdate que tú lo sacaste de Egipto, dice, este pueblo, para salvarlo. Amén. Dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. ¿Sí? Porque ¿qué había pasado? Que ya habían quedado contaminados los que habían quedado. Su corazón, ¿cómo estaba, hermanos? Estaba sucio. Estaba sucio. Amén. Por eso nosotros debemos de estar limpiando constantemente nuestro corazón y no tener nada con nadie, hermano. Amén. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Tenemos que leer todo esto. Miren, también la palabra de Dios dice
que cuando oremos debemos de perdonar. Debemos de perdonar a todo mundo, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre os perdonará. Amén. Y muchos dicen, no me va a perdonar en el día del juicio. No, desde ahorita, hermano. Cuando nosotros no perdonamos y venimos al lugar de reunión, hermanos, está sucia nuestra ofrenda. Y tenemos que tener una ofrenda limpia, hermanos, para que nuestras oraciones suban delante de Dios, para que sea incienso agradable al Señor. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 15. Capítulo 2, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al versículo 15. Amén. Fíjense cómo dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, ¿qué? Santas, hermano. Manos, ¿qué? Limpias. Amén. Sin ira ni contención. Amén. Hermanos, por eso les digo que debemos de examinarnos. Si constantemente nos estamos airando, nos estamos enojando, ya hay algo mal allí. Si veo una persona y a lo mejor nos podemos engañar, pero la ves y empiezas a contender con esa persona, ¿sabes por qué es? Porque hay algo mal. Si dice la persona, es que no lo soporto, no, es que el problema no está en él, el problema está aquí. Aquí está el problema, no en el otro, ¿sí? Luego hay muchas personas, no, es que yo me siento mal, ¿no? Y me quieren hacer culpable a mí. Yo me siento bien. Yo no, a veces la gente llega a creer que yo tengo algo contra ellos, pero no, yo hablo la palabra de Dios, hermanos, y cuando estamos mal, la palabra nos redarguye. La palabra es un martillo, la palabra es un fuego. No, esa la habló el hermano por mí. Mientras estemos mal, hermanos, todo nos va a afectar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Sin ira ni contiendas, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Para qué? Precisamente para lo mismo, para que nuestra oración pueda fluir delante de Dios. ¿Sí? Porque si el hombre hace pecar a la mujer, estorba, es un estorbo, y viceversa, si la mujer hace pecar al hombre, también eso va a ser un estorbo para sus propias oraciones, hermanos. Amén. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto está hablando también en un sentido espiritual. Y ese sentido espiritual, hermano, es que la mujer es la iglesia. ¿Sí? La Biblia dice que se deben de sujetar a sus pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Pero pasa en algunas congregaciones que la mujer, la iglesia, quiere mandar al pastor. Quieren decirle lo que tiene que hacer. Y ahí ya no hay sujeción, hermanos. Amén. Dice, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió
en transgresión. Amén. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos aquí estamos aprendiendo hasta que lleguemos a la medida exacta del varón perfecto, donde ya no vamos a ser llevados por todo viento de doctrinas. Y entonces vamos a saber y vamos a decir, vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? El conocimiento y el mandamiento, ¿para quién fue dirigido? Para Adán. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Hacérselo saber a su esposa. Amén. Entonces es de la misma manera, así funciona también la iglesia. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Amén. Se salvará engendrando hijos. No, y no hijos carnales. Está hablando de hijos ¿qué? Espirituales, hermanos. Amén. Así nos salvamos cuando nosotros estamos engendrando hijos. Engendrar hijos es cuando ganamos almas para Cristo. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. ¿Por qué? Porque una persona, miren, les hablamos constantemente de lo que no se debe de hacer y la gente lo hace. Entonces una persona obstinada, una persona soberbia, es aquella que no quiere obedecer. Es una persona necia. Amén. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El humilde es aquel que se somete a él. Aquel que se somete a su palabra. El altivo es aquel que dice, yo no voy a obedecer. ¿Y yo por qué tengo que hacerle caso? ¿Y él quién es? ¿Quién lo puso? ¿Qué? Yo ni sé quién lo ungió. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a él? Ese se puso solo. No, así de verdad, así de terrible son las cosas, hermano. Y esa gente, aunque diga a la gente, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero si no obedece a su palabra, lo que está diciendo no es verdad. Con sus hechos está negándolo, está diciendo lo contrario. Es lo que dice toda la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 66, del 1 al 4, hermanos. Isaías 66, del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Isaías 66, del 1 al 4. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ese pobre, ese humilde es el que se humilla delante de Dios. Es el que acepta su palabra. El que dice, yo te creo, Señor. Me estás diciendo, me estás hablando duro. El rey David dice que el justo me castigue, será un favor. Señor, me estás hablando a mí y yo lo acepto, Señor. Eso es ser humilde. Eso es someterse a la palabra de Dios. Y que tiembla a mi palabra. Amén. Aquel que tiene temor. El que sacrifica buey es como el que matase a un hombre.
El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Ahí está hablando de qué sirve que estén sacrificando si tú haces, a final de cuentas, lo que tú quieres. No me sirve de nada. Dice, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y no respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Debemos de aprender lo que es ser humilde y lo que es una persona altiva, porque muchas de las veces, sin conocer la palabra de Dios, creemos que un altivo es otra persona. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ahora ya vamos a entender claramente de qué nos está hablando Dios. Amén. Isaías 57:15, ahí mismo. Isaías 57:15. Aleluya. Fíjense cómo dice. Gloria a Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Porque si nosotros nos sometemos a su palabra, Él nos va a dar vida. La unción va a pudrir todo yugo. No importa, la Biblia dice que por torpe que fuera el que anduviere por este camino, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque el Señor, si nosotros empezamos a someternos y a creer en lo que Él dice en su palabra, no importa la persona que sea, puede ser un ladrón, un asesino, un adúltero, un fornicario, un borracho, un drogadicto, hermano. Al final se va a pudrir el yugo. ¿Por qué? Porque está temiendo. Porque, Señor, yo te creo. Perdóname porque te he fallado y me he equivocado. Amén. A lo mejor muchos de repente dicen, es que yo no lo sabía, pero ahora lo sé, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Proverbios 29, del 22 al 23. Aleluya. Proverbios capítulo 29, versículo 22 al versículo 23. Amén. Fíjense cómo dice, hermanitos, gloria al Rey. Aleluya. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. Amén. Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El humilde, el que se somete a Dios, hermanos. Amén. Va a ser honrado, y no por cualquiera, por el mismo Dios, hermano. Porque todo aquel que se exalte será humillado, y todo aquel que se humille será exaltado. El humillarse es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. El que se somete a la voluntad de Dios es aquel que va a ser exaltado, hermanos. Amén. Proverbios 28, 9. Hay un poquito atrás. Gloria a Dios. Para que nos demos cuenta de lo que Dios nos habla. Amén.
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Imagínense, hermanos. No, pero yo oro todo el día. Ah, pero ya no te congregas. ¿Qué crees? No sirve tu oración. ¿Yo lo digo? No. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Porque no viene a oír su palabra. No viene a escuchar la ley de Dios. No viene a escuchar lo que Dios quiere de él. Así puede orar todo el día, así puede pasar leyendo toda la palabra de Dios. El Señor dice: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a sus polluelos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La mano no le puede decir al pie: no te necesito, ni tengo necesidad de ustedes. Todos somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Amén, gloria Amén. a Dios. Entonces aquí lo dice la palabra de Dios. Mucha gente dice: no, pero Dios me ha contestado aunque ni me congrego. La Biblia dice que Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, y que la injusticia es la desobediencia, hermanos. Ay, no, pero yo oro y pasan milagros. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. No, Dios me escucha, siempre me ha escuchado toda la vida. Es un engaño. Aquí están las reglas. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador, porque se quiere saltar la puerta, la ley de Dios. Amén. Debemos de entrar por la puerta, y esa puerta es la palabra de Dios, la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 9, versículo 31, para que nos demos cuenta. Esto es muy importante, todo lo que estamos leyendo, para saber presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Juan 9, 31. Amén. Fíjense cómo dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ver, la palabra de Dios dice: 6 días trabajarás, pero el 7º día es para Jehová tu Dios. Amén, gloria a Dios. Y Dios te dice: si quieres puedes cumplirlo. No, la Biblia dice que son ordenanzas, son mandamientos. Esos mandamientos son ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Es una orden. Es una orden que no puede ser cuestionada, solamente puede ser obedecida, hermano. Tiene que ser obedecida. Entonces, por ejemplo, cuando la gente se deja de congregar, ¿Dios lo oirá? Sí lo oye, pero no va a atender a su oración, porque Dios no puede ir en contra de su palabra, de lo que Él estableció. Yo no lo escribí, yo solamente les estoy diciendo lo que Él dice en su palabra. Y la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién es un pecador? Aquel que desobedece los mandamientos de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros estemos conscientes, hermanos, de lo que Dios habla, y nos esforcemos cada día por obedecer al Señor. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se engaña a sí misma, creándose un evangelio o una palabra que ni existe, hermanos. Diciendo cosas, por ejemplo, ¿qué dice la gente? No, Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Una hoja de un árbol no se mueve sin que sea la voluntad de Dios. No lo dice. Y así muchas de las veces la gente se va engañando.
Se va creando cosas en su mente que no existen, solamente por el dicho de los demás, y al final dice, allí lo dice, yo lo he leído. Si ni lee la Biblia, yo lo he leído, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 141 del 1 al 5. Gloria a Dios. Salmo 141 del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. Amén, para que vean qué es el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. ¿Por qué, hermanos? Porque el salmista sabía que tenía que presentar un corazón delante de Dios como limpio, hermanos. Es nuestra vida, nuestro corazón. Y hacer obras impías. Impías es una persona que conocía la piedad y se apartó de la piedad. Una persona que era cristiana, pero se apartó de Dios. Con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Amén. Si el Señor tiene que reprendernos, es mucho mejor. Señor, estoy haciendo las cosas mal, aunque me tengas que castigar, hermano. Así pierdas una mano, una pierna. Mejor es que entres cojo o manco al reino de los cielos, a que todo tu cuerpo sea echado en el fuego, hermanos. Amén. Para que nos demos cuenta de cómo se debe de presentar la ofrenda delante de Dios. Amén. Apocalipsis 5:8. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el librito, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Eso también, hermanos, eso de que se postran delante del Cordero, quiere decir que están a la voluntad de Dios. Así nosotros debemos de hacer. Cuando los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Dios y dicen que solamente Él es digno de reinar, eso es también un sentido figurado que quiere decir, estamos a tu voluntad, Señor. Aquí estoy. Amén. Dice aquí, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones. Las oraciones de la gente. No, ¿la oración es de quién? De los santos. Porque nuestra oración es especial. No, la oración de todos no va a estar ahí. Solamente la oración de los santos, hermanos. Amén, es una oración especial. Amén. Gloria a Dios. Así se la pase orando todo el día. Si no hace la voluntad de Dios, no va a servir de nada. Su oración no va a estar allí, hermanos. Vamos a leer Levíticos capítulo 8, versículo del 28 al 29. Cuando nosotros nos consagramos para Dios, hermanos, y le creemos, le obedecemos, hermanos, y hacemos sacrificios,
para Dios son agradables. Pero cuando estamos en desobediencia, ese sacrificio es como si fuese una abominación, hermanos. Amén. Levítico 8, 28 al 29. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Aleluya. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Amén. ¿Por qué? Porque con las manos presentaban los sacrificios. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones, aquella que fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y cuando eso pasa, hermanos, es una ofrenda grata a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a proseguir. Proverbios 15, del 8 al 12. Amén. Proverbios 15, del 8 al 12. Dice así, en el nombre de Jesús. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Y qué es un impío? Aquel que se aparta de la voluntad de Dios. Aquel que sabe, dice la palabra de Dios, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia, al que hace su voluntad. La reconvención es molesta al que deja el camino. La reconvención es molestia al que deja el camino. Cuando una persona se ha alejado de Dios y tú le empiezas a hablar de la palabra de Dios, ¿cómo le es molesto, hermano? Hermano, no dejes de ir, tienes que ir siempre, hermano. Es que mi trabajo, no, pero la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ay, no, ya vas a empezar, eres un religioso, ya te volviste fanático. Le es molesto, hermanos. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te va a aborrecer. Amén. Dice, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuánto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios, no se junta, ¿sí? Luego hay personas que dicen, no, es que con él no me gusta. ¿Cómo predica? No te va a gustar ni con él, ni con él, ni con él, ni con ninguno. ¿Por qué? Porque lo que no te interesa son las cosas de Dios. El que ama la palabra, hermano, la va a escuchar. Va a escuchar la palabra. Va a decir, va a disponer su corazón. También hay que pedirle al Señor, Señor, que ame tu palabra. Que ame estar en tu presencia, Señor. Porque si no lo pedimos, hermano, la Biblia dice, la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne la carne no quiere estar aquí en la presencia de Dios, hermano. No, la carne, ya me aburrí. Ya, a ver a qué horas va a acabar el hermano, ya se alargó mucho. ¿Verdad? Proverbios 15, del 28 al 33. Ahí adelantito de donde estábamos.
El corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder, o sea, para no causar un mal. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Qué maravilloso. Esto es hermoso, hermanos. Tenemos que aprender a presentar nuestra oración, hermanos. Miren, aún la palabra de Dios dice que cuando tú traigas tu ofrenda al altar y tú te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, dice, ve y ponte de acuerdo primero con tu hermano. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque si tú llevas tu ofrenda y no estás bien con tu hermano, con tu prójimo, tu ofrenda no va a ser acepta. Porque lo primero que Dios ve va a ser ¿qué? Tu vida, hermano, tu corazón. Amén. Así hay muchas personas que donan todo su dinero a instituciones, pero no obedecen a Dios. Creen que por eso se van a salvar, pero eso no va a pasar, hermanos. Se van a llevar una sorpresa. Amén. De todos debemos de estar bien, hermanos, y mayormente de la pareja. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gracias, hermano. Dios te bendiga, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice aquí: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Hermano, si tú te duermes peleado con tu pareja, así hagas oración en la noche, hermano, ¿qué crees? Tu oración no va a llegar. No va a llegar, hermanos. ¿Sí? Eso es algo muy importante, hermanos. Imagínate. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que estorba para presentar un sacrificio santo a Dios. Amén. Porque luego hay gente que dice, yo oro y parece que Dios no me oye. Entonces tenemos que buscarle. Examinaos vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, para ver si estamos aprobados o estamos reprobados en cuanto a la fe. No es necesario que te esté juzgando a alguien, no, hermano. Cuando tú tienes el conocimiento de Dios, la Biblia dice, ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. Entonces nosotros mismos, hermanos, debemos de examinar, ¿ve? ¿Qué me estorba, Señor? Como dice el rey David, líbrame de los pecados que me sean ocultos, que no me dé cuenta yo que estoy cometiendo, que estoy haciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame. Yo quiero saberlo, Señor. Yo quiero que mis oraciones fluyan hacia ti. Amén.
Yo quiero que mi sacrificio sea agradable delante de ti. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Eso es algo muy importante delante de nuestras vidas, hermanos, Sí, amén. en el camino que estamos llevando, porque aquí debemos de saber que las cosas se tienen que hacer en orden. Y ese orden, ¿saben cuál es? Es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Ese es el orden, hermanos, no hay otro. No podemos irnos por otro lado. Allí es, hermano. ¿Sí? Y va a haber de repente, como ahorita que mucha gente, de repente viene mucha gente, de repente ya vienen pocos, pero nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Jesús. Amén. 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 En Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para algo especial a todos nosotros. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermano, mira, cantidad de gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y al final solamente quedaron 11 hermanos. 11. Pero esos 11 no fueron solamente ovejas, se volvieron discípulos. Y eso fue donde cayó dice la palabra de Dios que la semilla cae en buena tierra y reproduce a 100 por 1. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Qué maravilloso es nuestro Señor.